nosotros entendamos que sí se puede ser feliz en esta tierra. Hoy la gente anda buscando la felicidad. Hasta los ateos. Tú le preguntas a la gente que no cree en Dios y le dices, ¿tú quieres ser feliz? Esa es la meta de mi vida. La meta de todos es ser feliz. Pero realmente los únicos que lo lograron, porque realmente tú escuchas hasta los filósofos decir ya convencidos, chasqueados, llegan a decir, no existe la felicidad, sino solo los momentos felices. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Pero sí existe la felicidad. Y hubo personas que sí fueron felices en esta tierra. Y se llamó Adán y Eva. Y fueron felices porque vivían en la presencia de Dios. De hecho, la presencia de Dios fue cuando empezó la infelicidad para ellos y para todos nosotros. Pero el sábado también es una ventana hacia el futuro, que nos indica que también podemos ser felices por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque viviremos en su presencia. Así que la presencia de Dios en nuestras vidas es lo único que nos va a garantizar felicidad. Por eso es bueno venir los sábados a la iglesia, para estar en su presencia, para que su presencia nos haga felices y nos motive, porque yo digo siempre que el sábado es como un adelanto que se nos está dando de lo que vamos a disfrutar en el futuro, ¿verdad? Es como si usted me promete que me va a hacer un pastel muy especial que nadie lo ha probado nunca, pero va a ser para el día de mi cumpleaños, porque yo cumplo en abril. Y ahora yo desde aquí hasta abril voy a estar, le digo, denme una probadita aunque sea, a ver cómo va a ser ese pastel. Y me hacen una pequeña muestra para que yo pruebe cómo va a ser mi pastel de cumpleaños en abril. Así es el sábado. El sábado es un momento de felicidad en la presencia de Dios, como un anticipo de lo que vamos a disfrutar por toda la eternidad. ¿Verdad que sí? Por eso le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y hoy vamos a estudiar un misterio. Me gustan los misterios. Vamos a estudiar. ¿Les gustan los misterios a ustedes? Pues vamos a estudiar, a descubrir un misterio de la Biblia. Este libro a mí me apasiona. Yo nunca le he pedido nada material a Dios. Yo solo le pido que este libro no tenga secretos para mí. Y cuando descubro un secreto, ese es mi día más feliz. Y ese día vuelvo loco a mi suegra, a mi suegro, a mi esposa, a mis hijos, los reúno a todos, les cuento lo que descubrí. Parezco un niño chiquito con un juguete nuevo porque realmente lo que me apasiona a mí es encontrar algo nuevo acá. Y hoy vamos a descubrir un misterio en la Biblia, pero antes vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has traído a tu casa en este día. Te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, sabiendo que tu presencia estará con nosotros para instruirnos, para guiarnos, para enseñarnos acerca de este maravilloso plan de salvación, acerca de tu amor, tu misericordia y tu gracia. Pero quiero, Padre, que en esta hora destruyas literalmente mi orgullo y permitas ocultar mi indignidad detrás de tu grandeza y mi debilidad detrás de tu inmenso poder, para que los que estamos acá podamos contemplarte a ti y solo a ti en la hermosura de tu santidad. Toma el control de esta reunión y también de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a buscar allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y aquí encontramos una historia muy interesante. Hoy vamos a hablar de las Escrituras de Dios. ¿Saben ustedes que aunque la Biblia habla de Dios y se han escrito millones y millones de libros acerca de Dios y de Jesucristo, solo unas pocas cosas ha escrito Dios ciertamente con su dedo? Claro, sabemos que la Biblia, Él la inspiró. Y también puedo decir que inspiró a grandes hombres a hacer algunos libros que andan por ahí muy buenos. Porque un ser humano no puede llegar a veces a la profundidad que tú puedes encontrar en esos libros. Ciertamente, aunque no es la Biblia, tú puedes decir, el que escribió este libro acerca de Dios ha sido muy inspirado cuando vemos que tiene grandes luces, grandes verdades y que no se contradicen a la palabra de Dios. Pero realmente Dios escribió muy poco. ¿Cuántas veces escribió Dios? Algunos dicen que 3 veces. Pero Dios, la Biblia nos registra que Dios escribe 4 veces con su mano. La primera vez que Dios escribe con
su dedo es en las tablas de piedra donde escribió los 10 mandamientos. Mandamientos que todavía hoy debemos guardar. La segunda vez que Dios escribió con su dedo fue allí en el encalado de una pared para hacer juicio a un rey rebelde, a un rey blasfemo, a un rey que había retado a Dios. Y Dios quiso responderle. La tercera vez que Dios escribe, ahora escribe en el polvo de la arena, en el suelo, y es lo que vamos a estudiar hoy. Y la cuarta vez que Dios escribe está en el futuro. Según la Biblia lo registra, va a escribir en el futuro Dios, y aparece en Apocalipsis capítulo 3 y en el verso 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay un grupo de cosas que Dios va a escribir sobre nosotros. Va a escribir el nombre de nuestro Dios, va a escribir el nombre de la Santa Jerusalén, pero también dice que va a escribir el nombre nuevo que Jesús va a tener en el cielo, por el cual lo vamos a conocer. Aquí lo conocemos como Jesús o Yeshua, que es la raíz hebrea, porque el ángel le dijo a María que se tiene que llamar así porque Él salvará. Jehová salva significa Yeshua. Entonces, ese es el nombre con el que lo conocemos, Jesús el Salvador. Pero dice que Jesús nos va a escribir en nosotros su nombre nuevo. No puedo decirles cuál es, porque tenemos que llegar a ese momento en que Él lo escriba para que lo aprendamos, ¿verdad? Pero solo quiero concentrarme en los que ya se escribieron. Hay algo interesante en los tres estos que ya Jesús escribió. Miren bien, la primera vez que Dios escribe con su dedo, escribe en piedra, y todo el mundo lo entendió. Todo el mundo hasta hoy entendemos lo que está escrito allí. Ahora, la segunda vez que Él escribe a este rey rebelde, aunque lo escribió en arameo, fíjense ustedes qué cosa interesante. Él lo escribe en arameo y ese era uno de los lenguajes que se hablaba en Babilonia. En Babilonia se hablaba el acadio para los ritos y la adoración en los templos, el caldeo como lenguaje popular del pueblo de allí de Caldea, de Babilonia, y el arameo, que era el lenguaje internacional, el de los negocios, como decir el inglés hoy. Ese era el arameo. Así es que las grandes personalidades, los sacerdotes, los reyes, los príncipes, conocían todos estos idiomas. Y lo cierto es que aunque se escribió en arameo, nadie entendía lo que decía la escritura, ¿sí o no? Entonces, podemos entender que, bueno, en las tablas escribió claramente. En la pared, en el encalado de la pared, escribió como en parábolas. ¿Sí o no? Porque si se entendía, había quien lo entendía, porque buscaron a alguien. La reina madre llegó y le dijo: hay solución, no te desesperes. Hay alguien que sí puede interpretar lo que dice allí. Y buscaron a alguien, un ungido de Dios, que sí pudo. ¿Recuerdan ustedes cuando los mismos discípulos le dijeron a Jesús: oye, ¿por qué lo que tú dices no lo entiende la gente? ¿Por qué no se lo explicas? Y Jesús le dice: no, a ellos no, pero a ustedes sí se los voy a explicar. Porque para ustedes es importante, porque son los míos, son los que necesitan saber esto. Pero para ellos le escribiré en parábolas. Porque como no han querido entender la verdad, yo le escribo en parábolas. Y ahora hay como un descenso en el tercer escrito, porque ahora sí no se revela lo que se escribió. Dios nos estará mandando un mensaje a nosotros acerca de esto. Primero nos escribe claramente, después escribe como en parábolas, y después el capítulo 8 nos revela lo que escribió. Y lo cierto es que nosotros los que nos dedicamos a dar campañas evangelísticas en la iglesia, hemos usado una explicación que no es bíblica. Es muy bonita, lo reconozco, y hemos tocado muchos corazones cuando la usamos en la iglesia, pero no es bíblica.
decimos que Jesús se arrodilló allí en la tierra y empezó a escribir en el polvo, y que escribió, incluso nosotros nos atrevemos a decir, que escribió los pecados de los fariseos, y que lo escribió en polvo, porque la misericordia de Dios es tan grande que si ellos se arrepentían, en el polvo era fácil borrarlo. Y verdad que está bonito eso, ¿verdad? Cuando tú dices, mira, escribe tú, porque Jesús no es un acusador, el acusador es el enemigo, él es el que perdona. Así que él no quiere condenar, él mismo lo dijo en Juan 3:17, porque no me envió Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Él vino como salvador, no como juez. Entonces le damos esta aplicación tan bonita de que escribió en el polvo los pecados para que si se arrepentían, poderlos borrar fácilmente. Y a veces como que ignoramos que Jesús puede borrar pecados que están bien escritos en nuestro corazón de roca, debilidades de nuestro carácter que hemos arrastrado desde nuestra niñez prácticamente, que han deformado nuestro carácter, pero si hoy le pedimos perdón, aunque están arraigados allí, Él los borra también. Así que no tiene que ser el polvo, ¿verdad? Pero vamos a estudiar la historia y vamos a descubrir entonces qué fue, porque le interesa saber qué fue lo que escribió Jesús. Vamos entonces allá. Vamos a leer en el capítulo 8 del libro de Juan. Cada uno se fue a su casa y se fue Jesús al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino con él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hay algo interesante acá. Dice que estas personas le trajeron a Jesús una persona, una señora que en el mismo acto del adulterio, y la Torá, la ley, lo que conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros, es muy clara en cuanto al adulterio, y no solo al adulterio, sino en cuanto a los pecados. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dice allí que querían tentar a Jesús? Bueno, pues realmente Jesús estaba llegando a la tierra con un mensaje de misericordia, con un mensaje de amor, con un mensaje de gracia. Y ahora los fariseos querían tentar a Jesús para ver si Jesús, por causa de la gracia, podía pasar algunos pecados por encima o taparlos, como precisamente el del adulterio, que es uno de los más dañinos de todos los pecados. Pero esta declaración es muy peligrosa, ¿verdad? Si Jesús, por la gracia, hubiese ignorado el pecado tan terrible como el adulterio, Jesús se hubiese constituido en un pecador. Y si Jesús se hubiese constituido en un pecador, ya se descalificaría para ser salvador de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Y ahora estas personas vienen a hacer un juicio, y lo tremendo es que la historia termina, todos sabemos cómo termina, pero le insisten a Jesús, y Jesús allí en la historia dice: el que de ustedes no haya cometido pecado, tire la primera piedra contra ella. La persona, la señora que estaba allí siendo enjuiciada, pues ella creyó que Jesús estaba dando la orden de fuego, porque para ella los líderes religiosos eran santos, ¿no? Eran los líderes espirituales de Israel. Así que cuando Jesús dijo: el que esté sin pecado entre ustedes, apedréela, la señora seguro cerró los ojos y dijo: ya eso fue, prepare, apunten y fuego. Pero que Jesús se vuelve a agachar y sigue escribiendo en el polvo. Y las personas que estaban allí parece que empezaron a mirar lo que Jesús escribía, se fueron yendo poquito a poco. Dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron. Y cuando Jesús termina de escribir, se pone de pie y la señora está allí,
pero los que la iban a apedrear ya no están. Y Jesús le pregunta, ¿qué pasó con los que te apedreaban? ¿Dónde están? ¿No te condenaron? Dice, no, Señor, se fueron, no me condenaron. Y ahora Jesús dice, ni yo te condeno. Parece como, en este instante, parece como que realmente Jesús, por el ministerio este de la gracia, brincó algunos de los mandamientos, pero no es así. El problema es que cuando vamos a un abogado, cuando vamos a un juicio, cuando estamos en una corte, hay un grupo de procedimientos que se tienen que hacer para que el juicio sea válido. Y muchas veces se ha tenido que liberar a culpables porque el fiscal no ha hecho procedimientos correctos. Y ya eso ha invalidado el juicio. Y eso fue lo que ocurrió en este momento. Cuando Jesús llega allí, al templo, dice que empezó a enseñar a las personas. Y el asunto es que vienen a tentar a Jesús para realizar un juicio. Pero hay algo terrible. Jesús no apedreó a esta mujer porque esta gente estaban haciendo malos procedimientos en el juicio que le estaban haciendo a la mujer. En primer lugar, la ley, según la Torá, decía que si dos personas eran tomadas en el acto mismo del adulterio, los dos tenían que ser apedreados. Tanto el esposo, o el amante, como la señora. Los dos tenían que ser apedreados. Y ahora solamente a quién trajeron allí. Solamente a la mujer. También en Deuteronomio 17:6 nos dice que solo se podía condenar a muerte a una persona por testimonio de 2 o 3 testigos. Y aquí no encontramos a ningún testigo declarando, sino a una multitud que viene enardecida a pedirle a Jesús que apedreen a esta mujer. También en Levítico 10:10 se declaraba que si, por ejemplo, el testigo podía haber sido el esposo tenía que haber estado allí, el que sorprendió a la esposa, y tampoco aparece el esposo en la historia. También la Torá nos enseña en Éxodo 21:6 que los juicios no se celebraban en el santuario, se celebraban en la puerta de la ciudad donde están los ancianos, donde están los jueces del pueblo. Además, Jesús, como ya leímos o dijimos el texto de Juan 3:17, donde Jesús declara, yo no vine para juzgar, sino para salvar. Jesús no era juez. Jesús era un maestro de Israel. Así que en primer lugar, ellos no debían haber traído al templo a juzgar, porque en el templo no se juzgaba. En el templo se adoraba. Al templo se traían los sacrificios, las ofrendas, pero se juzgaba en la puerta. No se trajeron los testigos. Jesús no era juez. Una cantidad de irregularidades y Jesús no quiso entrar en el juego de ellos. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Cuando estudiamos el capítulo 8 nos damos cuenta que el capítulo 8 comienza al terminar en el capítulo 7 una de las fiestas más importantes de Israel. La fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta de peregrinación, las fiestas de otoño, que simbolizaban la segunda venida de Jesús, pero también simbolizaban cómo Dios habitó en tiendas por 40 años con su pueblo en el desierto. Pero en esa fiesta había unos días muy trascendentales. El primer día del mes se tocaban las trompetas para anunciar que el Yom Kippur o día del juicio estaba cerca. Y el día 9 todos entraban en aflicción, arrepentimiento de todos sus pecados, porque el que no resolviese sus pecados allí era cortado del pueblo. Y ese día, simbólicamente, se hacía algo que está ocurriendo hoy en el cielo, que es
poner sobre el verdadero culpable los pecados. Porque hay algo interesante. Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz y murió por nosotros, para que nosotros alcancemos salvación. Pero Jesús tampoco merece tener nuestros pecados sobre sí mismo, porque Él es santo y perfecto. Entonces el juicio investigador es precisamente para depositar los pecados sobre el verdadero culpable. Entonces, durante todo el año el pueblo llevaba los corderos a sacrificar, las cabras, los bueyes, las palomas, con lo que pudiera adorar o arrepentirse. Y la sangre era untada, era llevada al santuario que simboliza a Jesús y se untaba en los cuernos. Y así los pecados de un año se iban almacenando sobre el santuario. Pero el día del juicio investigador o Yom Kippur se sacrificaban, ¿se acuerdan? Se tomaban 2 machos cabríos y se echaban a suerte, uno por Jesús y uno por el enemigo. El de Jesús se sacrificaba, pero el enemigo, el que representaba al enemigo se quedaba vivo. ¿Por qué? Porque todos los pecados que se sacaban ahora del santuario se depositaban sobre él, en símbolo de que Satanás al final tendría que pagar como autor del pecado por todos aquellos pecadores que se arrepintieron y fueron lavados en la sangre. Y era la oportunidad que el pueblo tenía para ser librado de sus pecados y permanecer como pueblo de Dios salvado. Ahora hay algo interesante. En medio de esta fiesta se hacía un rito. El sacerdote salía por la puerta del pescado hasta la fuente de Silo y traía una jarra de agua. Las fuentes estaban hechas en manantiales, porque el manantial que sale de las rocas, que son ríos subterráneos que explotan, ¿ves? Que sale el agua pura, a eso le llamaban los israelitas agua viva. Las otras aguas eran aguas estancadas, aguas no puras. Pero habían algunos manantiales que eran muy importantes en Israel y uno de ellos era el de la fuente de Silo. Y allí pues iban y tomaban una jarra y el sacerdote la traía y frente al pueblo en una palangana empezaba a levantar una jarra de agua y una de vino y empezaba a verterla en la palangana y el pueblo empezaba a gritar, sube, sube, y el sacerdote iba subiendo las jarras y vertiéndola. Y en la palangana caía agua y caía vino. ¿Recuerdan ustedes también cuando Jesús fue levantado y con una lanza lo atravesaron, lo cortaron en el costado? ¿Qué salió de allí? Agua y sangre. Eso es lo que simbolizaba ese acto. Pero dice el capítulo 7 que cuando el sacerdote estaba realizando ese acto, dice que Jesús se pone de pie. Mire cómo lo dice a partir del verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy la fuente de agua viva. Soy mejor que esa fuente de donde trajeron el agua. Y sigue diciendo, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice más adelante, en el verso 39, explicando Juan, dice, esto dijo del Espíritu que debían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, que cuando tú aceptas a Jesucristo, tú te conviertes en una fuente de agua viva, de agua pura. Y todo ese amor con el que Jesús te perdonó, ahora tú lo transmites como un manantial de vida a aquellos que no conocen y pueden beber y sentir también cómo la salvación los toma. Ahora, ¿qué está viendo Jesús? Personas que acaban de participar en este rito, que deberían estar derramando amor y están haciendo trampas, están violando leyes por propósitos egoístas y malsanos. Y por eso es que Jesús no acepta el juicio que ellos vienen a ofrecerle. Porque Jesús no iba a poner la gracia sobre la justicia. Aunque sabemos que la misericordia cubre la justicia. Pero esta gente era culpable, posiblemente tan o más que la pobre mujer que quizás quién sabe si sabía algo acerca de la ley. Ahora, lo interesante es lo que prometimos al principio. Entonces, ¿qué escribió Jesús con su dedo?
No lo dice allí. Y parece que es el cumplimiento de lo que también Pedro dice en su carta, cuando dice que acerca de Pablo, que habla cosas muy difíciles de entender, que solo los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Y ahí veo cuál es el propósito. Como dijimos, Jesús escribió en las tablas de piedra y se entendía. Luego escribió en el encalado de la pared y ya fue en parábolas. Y ahora precisamente no se dice lo que escribe, ¿para qué? Para que los constantes en el estudio, para que los doctos, los que han sido enseñados por el Espíritu Santo, sí sepan únicamente ellos qué fue lo que Jesús escribió. Y vamos a ver entonces qué fue lo que Jesús escribió. Lo que Jesús escribió en la arena, en el polvo de la tierra, está en el libro de Jeremías, capítulo 17. Y dice así: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿No fue lo que hicieron estas personas? En vez de ser un manantial de agua de vida, se vinieron con becerros de venganza, con engaño, con manipulación, para condenar no solo a la mujer, a la pobre mujer, sino también condenar a Jesús como un violador de la ley. Y la Escritura, hablando precisamente de ese tipo de gente, dice que sus nombres no solo serán avergonzados, sino que sus nombres serán escritos en el polvo. Hay algo interesante aquí. Todos sabemos que los que bebemos del agua viva que tiene Jesús y nos convertimos en un manantial de vida, nuestros nombres estarán escritos ¿dónde? En el libro de la vida, con letras de oro. Ahora, los perdidos van a estar escritos ¿dónde? En el polvo. Por eso huyeron los cobardes, porque se dieron cuenta, porque ellos conocían verso a verso la Torá, los profetas y los salmos. Y cuando ellos vieron a Jesús escribiendo en el polvo, se sintieron descubiertos y dijeron: estamos perdidos. Y se fueron huyendo de allí. Jesús no perdonó a la mujer con un perdón humano. Jesús perdonó a la mujer con un poder creador, recreador. Me gusta como dice el comentario bíblico adventista acerca de este tema. Dice que Jesús, cuando le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más, estaba usando el mismo poder creador que en el principio, como nos enseñó mi esposa ahí, dijo: sea la luz. Sean las montañas, sean los árboles, sean los ríos. Ese mismo poder, porque fue la palabra de Dios. Pues esa misma palabra que Jesús le dio a la mujer llevaba ese mismo poder creador. Y Jesús hizo una nueva criatura en ese momento de esa pecadora, cuando le dijo: vete y no peques más. Jesús no estaba violando la ley. Estos líderes sí lo estaban haciendo. Por eso Jesús le estaba diciendo a esa pobre gente: sus nombres nunca serán escritos en el libro, porque los voy a escribir en el polvo. Ustedes serán condenados por sus violaciones, porque las violaciones de ustedes son más graves que los pecados de esta mujer. Pero hay algo interesante que quiero traerles a ustedes en este comienzo de año. Estamos comenzando un año y siempre al comienzo del año pues hacemos planes, nos hacemos promesas. Ya yo hice mi promesa en el sótano de mi casa, armé mi gimnasio para hacer ejercicio este año, para ver si este año bajo un plan de 40 libras. Pero ¿qué pasa con las promesas que hacemos en enero? Muchas veces no las cumplimos, ¿verdad? Pero yo quiero hacerte un llamado que quiero que tú sí lo cumplas. Proponte que en este año tu nombre no sea escrito en el polvo de la tierra.
sino que nosotros vayamos a la fuente de agua de vida, bebamos de esa fuente y nos convirtamos en verdaderos manantiales de agua viva para los demás, para que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Pero esa decisión nos corresponde a cada uno de nosotros. Tú tienes que decidir dónde se va a escribir tu nombre. ¿En el polvo, como los perdidos? ¿O en el libro de la vida, donde va a estar el nombre de todos aquellos pecadores que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero? Dios te está invitando a la salvación en este año que comienza. Es un año de oportunidad. Si Dios te permitió vida en este año, mucha gente quisieron llegar a estos primeros días de este año y no llegaron. Pero tú llegaste por la misericordia de Dios, por su gracia. Pero entiende que también fue por un propósito. Dios quiere que bebas de su manantial de vida eterna, para que tú también te conviertas en un manantial de agua viva. Que puedas llevar amor a los que te rodean, que puedas llevar comprensión incluso a los pecadores, perdón, misericordia y gracia a ellos, para que sean contagiados de la salvación que Jesús nos ha regalado y nos quiere regalar en este año que comienza. Yo les invito a ustedes a que hagan un pacto con Jesús, a que renueven su pacto. Porque es un buen tiempo para hacerlo cuando el mundo está bien difícil, yendo de corrupción en corrupción, de caída libre. Hoy cuando las fuerzas del mal se están agrupando contra el pueblo de Dios, tú y yo debemos tomar en cuenta que el tiempo se está acabando, que son señales y que tenemos que hacer arreglos que van a definir nuestro destino eterno. Yo te invito en esta tarde a que apuestes por Jesús, le entregues tu corazón y te conviertas en un manantial de salvación. Dios te bendiga. Vamos a cantar un himno. A mí me gusta mucho el himno 184. ¿Lo conocen ustedes? Se llama Nunca te rindas. Yo sé que algunos llevamos mucho tiempo ya luchando en esta carrera